La palabra de Dios que se va a establecer en nuestras vidas es Mateo 5, del 1 al 6. Vamos a leer juntos, yo voy a leer primero. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Vamos a hacer nuestra confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos, mientras vemos a la persona que está a nuestro lado, pero vean a la persona que está a su lado, y viéndole vamos a decir: tú eres co-trabajador, mi co-trabajador conmigo. Vamos a decir otra vez: Dios te reconoce a ti. Allá vemos que atrás también se están saludando todos nuestros jóvenes, para nosotros poder ir juntos, para poder ser usados de una manera maravillosa. En nuestras fuerzas no funciona. ¿Ustedes creen que Dermas quería traicionar a Pablo? ¿Ustedes no creen que él quería estar con él? ¿Ustedes creen que él quería: ay, voy a seguir a Pablo y después, viendo la circunstancia, voy a escaparme? Claro que no. Pero en el momento en que la gracia se desaparece, cuando nuestro corazón y nuestros pensamientos son atrapados por algo, somos engañados. Por eso en este momento no piensen en otra cosa, sino busquen la gracia de Dios. Y con fe digan: Señor, que en ningún momento lo cambie la gracia que recibo, sino que hasta el momento en que esté en el cielo yo pueda ser usado y disfrutar de la gloria de ser usado en la iglesia mundial. Yo sé que el Señor ahora está escuchando esta oración. Hoy les comparto el título, la palabra con el título de la felicidad de ser reconocido por Dios. Yo a veces vengo desde mi casa y vengo caminando para llegar a la iglesia. Y al lado de nosotros está el hospital y queda un café que se llama Paul Basset. Y si ustedes caminan por ese camino, si ven como a mediodía más o menos, hay un espacio de nuestra iglesia, un espacio pequeño, que está en el bloque de nuestra iglesia y queda al frente de ese hospital. Yo creo que ustedes lo han visto. Hay muchos jóvenes de nuestra iglesia que toman el taxi porque hay un espacio. Y muchas personas fuman en ese lugar. Las personas que van a visitar a alguien en el hospital cuando están esperando van a ese pequeño espacio y escupen o fuman y se quedan ahí. Y pues obviamente pueden fumar, sino que es que después tiran las colillas del cigarrillo en ese lugar y a mí no me gusta. Y yo a veces estoy llegando a la iglesia y no me gusta ver eso. A veces me da mal genio ver eso. Es como si alguien hiciera eso como en la sala de nuestra casa. Pero es claro, es este espacio del hospital que queda como conectando justo con la iglesia. Entonces a mí no me gusta. Y cuando veo a esas personas, la verdad me da mal genio porque yo a veces quisiera decirles algo, pero hay un aviso ahí, dice que este es un espacio abierto para todos. O sea, eso está diciendo que ese espacio está conectado, pero no es un espacio en nuestra iglesia, es un espacio del gobierno, es un espacio abierto. Y entonces yo como pastor de la iglesia Ewon no tengo ninguna capacidad de decir nada. Entonces a veces yo vengo en las mañanas y veo eso, los domingos, y los ancianos de nuestra iglesia están limpiando eso. Y yo les doy siempre las gracias y los saludo. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que son nuestros jóvenes, pero nuestros jóvenes se esconden y fuman. Ningún joven tiene el coraje de fumar delante de todo el mundo. Si alguien está fumando ahí, con seguridad no es el joven de nuestra iglesia, es un joven de otra iglesia. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque nuestros pensamientos son de esta manera. Nuestra cabeza es este lugar. Esta cabeza está en nuestro cuerpo. Parece que fuera nuestro, pero está conectado con este mundo y todo el mundo puede entrar. Cualquiera puede entrar a mi cabeza. En mi corazón, en mi alma queda Jesús, pero cualquiera puede entrar en mis pensamientos. Aunque yo no quiera, entran y me afectan. No los he buscado, pero entonces vienen y ponen temor en mí y se van. Y a veces yo veo algo con mis ojos y esto se vuelve un pensamiento y esto queda como escupe a mi corazón.
Obviamente esto es algo que digamos que ya pasó hace mucho tiempo y yo vuelvo y me acuerdo y vuelve y me pone triste. De esta manera mis pensamientos y mi corazón es un espacio abierto. Y esto no es mi historia. Hay un Aaron Beck, que es una persona, un psicólogo muy famoso. Él dice, el cerebro puede estar abierto a las cosas externas, de manera que no se puede creer por completo en todos los pensamientos. Tanto es así que hay otro Albert, otra persona que estudia el comportamiento humano, dice que no le pongan mucho significado a los pensamientos, no le den mucha importancia a todos los pensamientos que tiene. Las personas que no creen en Jesús le están diciendo a usted, no le ponga mucho color a sus pensamientos. ¿Por qué? Porque sin saber vienen cosas que yo no he invitado a mi cerebro y están en mí, esos pensamientos de que las cosas no van a salir bien, de que algo va a estar mal, de que voy a fracasar. Cuando esos pensamientos entran, esos pensamientos pueden entrar porque es un espacio abierto, pero la verdad es que nosotros creemos esos pensamientos muy fácil y yo lo experimento cada semana. Esta semana también lo experimenté. Son cosas que están en mi cerebro. Yo no quiero pensar en eso, pero entran esas cosas como, esto no va a funcionar, no va a salir bien, o como pastor no estoy haciendo las cosas bien. Y cuando esos pensamientos se adueñan de mi cabeza, empiezo a creer que eso es correcto. Entonces, la semana pasada nos hablaron de tener un final victorioso. Y en vez de aferrarnos a esa palabra, estamos preocupados por los pensamientos que entran en nosotros y estamos dándole la bienvenida a otros pensamientos. Y nuestros pensamientos dicen, yo no voy a poder tener ese final maravilloso. Entonces, yo incluso siendo pastor me doy cuenta que esos pensamientos están en mí. ¿Cómo son ustedes? Ya que el cerebro es un espacio, la cabeza es un espacio abierto, los pensamientos, la mente es un espacio abierto, que hay en sus cabezas. Nosotros tenemos que ser eso, pero nosotros como hijos de Dios, gracias a Dios, nosotros tenemos la bendición de poder estar delante de Dios. Tenemos el arma de la oración. Cada mañana cuando nosotros oramos, cuando oramos en el nombre de Jesús, yo esta semana, ahorita estoy contándoles con mucho orgullo la respuesta que recibí esta semana. Y es Filipenses 4, 6 al 7. El Señor dice, no teman por nada. El Señor conoce mis pensamientos, claro que sí, Él conoce lo que está, pero Él dice que en todo tiene acción de gracias en toda oración y ruego. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo cuando escuché esto me di cuenta que el Señor limpia, protege y guarda este espacio abierto que es mi mente donde entran tantas cosas. Y esta fue la respuesta que yo recibí esta semana. Juan Calvino, él dice que el pensamiento del corazón del hombre es como una fábrica de ídolos. De manera que todos los pensamientos que llegan a nuestra cabeza pueden venir de Satanás o de ídolos que formamos nosotros. De manera que todas las palabras, todos los pensamientos tienen que ser comprobados, pasados por la palabra de Dios. Si ustedes tienen que saber que si el pensamiento que estoy diciendo lo van a salvar, no tienen que tomarlo. De manera que si usted tiene pensamiento, el decir amén a la palabra y creer esa palabra es lo más sabio que usted puede hacer. Por eso Martin Lutero Johnson dice, no crea sus pensamientos, sino proclámese el evangelio a usted mismo. Proclámese a usted mismo que Jesús es el Cristo. Yo esta semana cuando estaba orando en la mañana me tomé la palabra y me proclamé esa palabra a mí mismo. En ese momento tomé la palabra y esos pensamientos que yo no estaba creyendo, esos pensamientos que estaba creyendo, que estaba engañada, Dios me hizo dar cuenta. Y Dios me decía, no es su esfuerzo, no es lo que usted puede hacer, sino es Dios mismo. Y es verdad, yo no lo puedo hacer. Pero porque Jesús ya venció. De momento que yo me aferro a Jesús, el Señor me va a hacer tener la victoria. El que empezó la buena obra es Dios.
¿Quién fue a decir, sálvame? Fue Dios el que vino a buscarnos a nuestro corazón. Fue Dios el que directamente nos sacó del infierno. Nosotros estábamos haciendo idolatría y estábamos como Dios de Satanás. Y fue el Señor el que nos sacó del infierno y abrió las puertas de nuestro corazón. Y el que empezó la buena obra dice que es el Señor, y Él dice que lo va a cumplir hasta el día de Jesucristo. Por eso hoy también solamente espero en Dios, miro a Jesús y dependo del Señor. Por eso, cada día tenemos que vivir por fe. Y cada día vivir en fe es la manera más bíblica de llevar una vida de fe. Ahora no tienen que aferrarse a la palabra. Este mes, la palabra clave de este mes es 9. Del mes de septiembre es 8. Y durante este mes vamos a estar mirando cuáles son las 8 bienaventuranzas de las que habla Jesús. Y el Señor, ustedes tienen que saber que tenemos el privilegio de poder disfrutar esto. Y el Señor nos está dando esta promesa para que vivamos como personas del reino de Dios. El tema central del Evangelio según Marcos es el reino de Dios y el hecho de que Jesús es rey. De manera que la persona que dice que nosotros somos bienaventurados, que tenemos bendición, no es cualquier persona que está pasando, sino es Jesús mismo. Si una persona que va pasando, que no conocemos, pasa por sola y dice, ay, bendiciones, bendiciones, pues nos parece muy chévere, pero pues nos están bendiciendo, está bien. Pero el que nos está diciendo bienaventurados es el Rey de Reyes, quien es Jesucristo. Y está diciendo bienaventurado, usted es bendito. Esta palabra bendición en griego es Makarios y habla de una felicidad. ¿Cómo es felicidad en inglés? ¿Cómo se dice el departamento de todas las naciones? Es happy. Una persona coreana está respondiendo. Happy. El ser feliz. En inglés la palabra happy se parece a la palabra happen, que es cuando algo pasa, algo. Entonces es una felicidad que sucede cuando algo pasa en la vida. Entonces es una felicidad condicional a las circunstancias, condicionada a las circunstancias. Y esa es la felicidad de la que habla el mundo. Pero la felicidad de la que habla Jesús no es esta. Este término de Makarios es una felicidad que el mundo no nos puede quitar y es completa y duradera. No es temporal. Si lo organizamos en una palabra, esta palabra Makarios, este evangelio es la felicidad, esta felicidad de la que habla el evangelio, es la felicidad de ser reconocido por Dios. Si digamos una persona gana un premio, termina una competencia y gana un premio, ¿por qué se pone feliz? Porque todo el mundo lo reconoce. Pues si nadie me reconoce, pues no hay razón de estar feliz. Pero si todo el mundo me reconoce que soy el mejor a nivel mundial porque me gano la Copa Mundial, pues es la felicidad. Porque me reconocen. Todo el mundo quiere recibir reconocimiento. Nosotros fuimos creados para recibir reconocimiento. ¿De quién? De Dios. Pero porque estamos separados de Dios, porque la gente nace separada de Dios, es que busca reconocimiento en otras cosas. Y entonces buscan tener reconocimiento en las cosas. Una de nuestras jóvenes trabaja en Microsoft. Si, por ejemplo, Bill Gates la felicita, ella se va a sentir muy bien. Pero esta palabra Makarios es la felicidad de ser reconocido por Dios. Y es en esta relación con Dios donde cuando el Señor dice, te reconozco. Tú eres bendito, eres bienaventurado. El Dios creador está diciendo que usted es bendito. Y no es muy triste no experimentar esa felicidad e ir al cielo. Por eso durante este mes vamos a experimentar y vamos a confirmar esta felicidad Makarios que solo nos da el Señor, la felicidad de ser reconocidos por Dios. Primer punto, un corazón contrito y humillado. Vamos a leer la palabra nuevamente. Viendo la multitud subía al monte y sentándose, vinieron a sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Esa es una palabra que el Señor le da a los discípulos. Y hoy hay muchas personas que están participando. Yo sé que el Señor nos dio esta palabra con
un objetivo, porque es una palabra muy importante para ustedes. Y esta palabra puede ser muy dura, pero yo sé que ustedes la van a entender, porque esta es la primera bendición de la que habla el Señor. ¿Y cuál es la primera bendición de la que habla el Señor? Los pobres en espíritu. Y esta bendición es el inicio de todas las bendiciones, y es una palabra muy poco positiva, es una palabra pobres. La palabra pobre en sí misma es una palabra negativa para nosotros. Aquí la palabra pobre en el idioma original es putokos. Y este no es simplemente el no tener algo, sino es un mendigo que no puede hacer nada por sí mismo. No puede hacer absolutamente nada, no importa cuánto se esfuerce, no puede hacer absolutamente nada y lo único que le queda es mendigar. A esa persona se le decía putokos. O sea, no es que no tenía mucho dinero, mucha tranquilidad para comprar cosas, sino era no tener absolutamente nada, no puede hacer absolutamente nada por sí solo, por más que se esfuerce. Es esa pobreza. De manera que un pobre en espíritu, en otras palabras, es ser pobre espiritualmente, es ser un mendigo espiritual. Y Jesús no quiere como preguntarle a Dios, ¿qué estás diciendo? Yo desde pequeño odié la palabra mendigo o pobre. Esas palabras no me gustan. Cuando yo tenía amigos que eran pobres, no sé en este momento, pero en esa época, cuando alguien no tenía dinero, de verdad se notaba mucho. De verdad, cuando no veía a los niños, se les veía la forma en la que vestían. O por ejemplo, había personas que no podían empacar sus almuerzos para ir. Ahora hay restaurantes en los colegios y se les da comida, pero en esa época no era así. Me acuerdo que todos decían, ay, eres pobre, eres pobre. Y yo iba y pum, les pegaba. No era maltrato escolar, no era bullying. Pero es que, ¿por qué tenía que decir eso? Odiaba escuchar eso. Y la persona a la que le dicen esa persona es herida. Entonces, desde chiquito, la verdad, no me gustaba en sí escuchar mucho que le dijeran pobre a otra persona. Y últimamente sé que las personas que nunca faltan a clase les dicen que son pobres. La gente inmadura les dice así porque no tienen dinero para viajar al exterior. Entonces les dicen que son pobres. No tienen para salir, les dicen pobres, pero realmente ¿por qué tienen que decir eso? ¿De verdad son hijos del diablo? Pero pues es verdad. A ese punto, esta palabra pobre en sí no tiene un buen significado. Sin embargo, si mi espíritu, si mi ser espiritual es pobre y está buscando a Dios y ruega por la gracia de Dios, si mi estado espiritual está en ese estado en el que busca a Dios para que el Señor lo dé gracia, en la palabra está diciendo que usted es una persona bendecida, bienaventurado. La verdad es que todas las personas son espiritualmente pobres. Por sí mismos no pueden hacer absolutamente nada. Por sí mismos no pueden recibir salvación. No podemos hacer absolutamente nada. Somos pobres espiritualmente todos. En nuestras propias fuerzas no podemos encontrarnos con Dios. Las personas separadas de Dios no pueden encontrarse con Dios. Simplemente que las personas no saben que son espiritualmente pobres, pero por la gracia de Dios, aunque no lo hemos buscado, fuimos salvados y empezamos a creer en Dios. Y entonces esto quiere decir que ya no tenemos que buscar gracia. Claro que no. Mientras estamos en esta tierra, en este desierto de esta tierra, no podemos pasar un solo día sin la gracia de Dios. Si yo digo que creo en Jesús, si conozco el valor de este evangelio, no quiere decir que estoy disfrutando como tal, que porque yo estoy en esta iglesia y esta iglesia habla todo el tiempo del evangelio, no quiere decir que conozco realmente a Jesús, porque de verdad estoy disfrutando. Por eso es que yo de verdad realmente tengo que estar delante de Dios y buscar la gracia de Dios cada día. Esto en sí es la bendición. Y toda la Biblia nos está diciendo esto. Todas las personas que fueron usadas por Dios y fueron reconocidas por Dios tenían un espíritu pobre, eran pobres de espíritu buscando a Dios. En medio de las dificultades, su espíritu se hacía más pobre y el Señor los bendijo. Y los usó y los reconoció. ¿Cuál es la bendición que les da a los pobres de corazón? Dice, el cielo, el reino de los dioses es suyo. Van a tener, de ellos es el reino de Dios. La forma para disfrutar el reino de Dios en este desierto es tener un corazón pobre, ser pobres de corazón. Si nosotros vemos en la Biblia, una de las personas que eran pobres de espíritu era Jacob. Jacob el Señor lo estaba preparando para levantar como Israel. Y él tenía
Él pensaba que él podía hacer todos sus esfuerzos. Él tenía mucha fuerza. Era millonario espiritualmente. Como si pudiera pasar todos los problemas en su propia fuerza. Pero el Señor levantó a Jacob como Israel y lo bendijo. Y para bendecirlo, si ustedes ven en Génesis 32, dice que él pelea con un ángel. Y pelea con un ángel al punto de que él queda cojo. Dicen que la parte que se le desencajó es la parte más fuerte de la pierna. Entonces, ¿tú quieres decir que esto lo lleva a sus rodillas? Se él dice que él estaba peleando con el Señor y lo único que decía era: Señor, bendíceme. Él no quedó en otro estado, sino buscar ser bendecido por Dios, buscar la gracia de Dios. Y por eso decía: Señor, bendíceme, bendíceme. Y no dejaba ir al ángel. Y en ese momento él se volvió pobre de espíritu, buscando gracia, buscando bendición de Dios. Si ustedes ven en Génesis 32, 29 dice: entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. En ese momento, cuando las cosas no salieron como él quería, cuando ya no tenía nada más que hacer, solamente le quedaba buscar la gracia de Dios. Y que dice la palabra que ya esta persona, de ellos es el reino de Dios. Ellos son reconocidos por Dios. Y esta bendición la tienen que disfrutar todos los días. Las cosas se solucionen o no se solucionen, la salud se mejore o no se mejore. Tenemos que ser pobres de espíritu y buscar la gracia de Dios cada día. Y si vemos en el versículo 4, el versículo de hoy, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La bendición, la bienaventuranza de llorar. Esto no es solamente, esto no habla de llorar. En coreano dice de tener dolor, pero esto no se refiere solamente a llorar. No es solamente eso. Porque la verdad, si tomamos algo picante, comemos algo picante, podemos llorar o podemos llorar con una película. No es esas lágrimas de las que habla la Biblia. ¿Por qué el ser humano dejó a Dios? ¿Cuál es el inicio del problema que tenemos como humanidad? Es el pecado original. Por ese pecado fuimos separados de Dios. Por eso ese dolor es el dolor, el llorar por ese pecado y por esa separación de Dios. Un espíritu pobre que busca gracia. Es un espíritu que también que ya sabe que no hay otra razón de estar triste, sino que la razón de tristeza son las almas que están separadas por Dios, de Dios. El campo, todas las personas que están separadas de Dios. Y cuando entendemos que fuimos unidos por Dios, que conocimos a Dios, entendemos que esto nos lleva al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ya buscamos, porque recibimos el perdón. En la palabra dice en Mateo 11:28: venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Si ustedes cargan algo picante por mucho tiempo, parece que se les va a partir la espalda. Las personas que tienen algo muy pesado saben qué es eso. Las personas que han sufrido, las personas que están separadas de Dios saben lo que es esto. Ese peso espiritual. Y las personas que conocen el peso de eso saben, solamente el escuchar a alguien que alguien está separado de Dios les duele. Tienen que encontrarse con Dios. Aunque sea alguien que no conocemos y sabemos que esa persona está separada de Dios, nos duele el corazón. Ustedes vieron las noticias ayer. Yo la verdad me sorprende mucho que en nuestro país hayan estas noticias. Pero en Bunda, una mujer en sus 40 se quemó viva y encontraron el cuerpo completamente quemado. Y cuando ve la cámara, ella misma tomó la cosa con la que se iba a quemar y ella misma entró a ese lugar. O sea, en sí, quitarse la vida es una cosa muy trágica. Pero quitarse la vida quemándose viva es muy fuerte. Y la gente dice: pero qué tantos túcares sufre esta persona que decidió quitarse la vida de esta manera tan dolorosa. Y esto la verdad no sale tanto en las noticias. La gente dice: pero ¿por qué habrá sufrido tanto? Una persona normal no hace esto. De algo tú que estaré ya atada.
Es un Satanás, un espíritu, algo la tenía que tener atada. ¿Cómo alguien puede quitarse la vida de esa manera? Y yo viendo esas noticias, la verdad, wow. Estaba preparando la palabra el domingo y la verdad dije, wow, esto es muy duro. Se inundan. Yo antes vivía por allá. Y el peso que tenía esta mujer era tan fuerte. Cuán duro era para ella. Hay un autor cristiano, un teólogo cristiano, John Stott. Él dice, los que sufren son los que realmente, los que lloran, según este versículo, son los que lloran delante de Dios por su pecado. Y los que sufren en su corazón por la injusticia y el sufrimiento del mundo como resultado del pecado. Y la palabra dice, los que sufren por el campo, por el pecado que está sufriendo el mundo, van a ser reconfortados. La verdad es que cuando algo es muy duro, ¿qué nos va a reconfortar? Ni siquiera queremos escuchar que nos digan, ay, tranquilo, todo va a estar bien. Si es algún dolor que se quita cuando hablamos con otra persona, ni siquiera es dolor. ¿Qué es? ¿Qué es consuelo para nosotros? Para nosotros el estar con Dios en sí mismo es consuelo. Ninguna otra cosa nos da consuelo. Solamente Dios nos consuela a nosotros. Solamente el Señor limpió nuestro pecado y solucionó el resultado del pecado, y por eso nosotros hemos recibido la mejor solución. ¿Por qué? Porque estamos en este estado y nosotros no nos queda más sino pecar todos los días, y por eso todos los días tenemos que llorar por esto y arrepentirnos delante de Dios y buscar la gracia de Dios, y vamos a experimentar el consuelo que nos da Dios cada día. Por eso tenemos que no separarnos de Dios. Por eso el no separarnos de la palabra de Dios en sí es la bendición de bendiciones. Yo los bendigo a todos ustedes para que se vuelvan, sean los bienaventurados que reciben esta bendición. Segundo punto, mansos y sedientos de justicia. Vamos a ver el versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La palabra mansos, cuando escuchamos esa palabra pensamos que es alguien bueno o alguien suave, pero esta palabra mansos, pero la palabra mansos, el verdadero significado es una fuerza controlada. Si ustedes ven a las personas que están borrachas, todo el mundo, casi todos están riendo, se sienten animados, pero da miedo, ¿cierto? Porque una persona borracha que se está riendo, cuando lo estamos viendo, pues si pasamos mucho tiempo a esa persona, da un poco como de ansiedad, da miedo, porque esa persona puede controlar sus pensamientos y se está riendo, pero da un poco de miedo. Esa persona está feliz, pero hay un poquito de ansiedad. Cuando nuestros pensamientos no están controlados, nuestros sentimientos no se controlan, y hace que las personas que están cerca se sientan incómodas. Por eso una definición, lo que habla la Biblia aquí de mansos, es como un caballo domado. Uno de estos caballos que no es domado es peligroso. No pueden ayudar para nada y no ayudan ni tampoco a movilizar cosas. Pero en el momento en que estos caballos son domados, domados pueden ayudar para muchas cosas. Puede ayudar al dueño para moverse de un lugar al otro. Ayuda para muchísimas cosas. Pero es lo mismo con el viento. Un viento una tormenta, un viento fuerte puede destruir todo. Pero un viento controlado ayuda a que sea todo más fresco, a refrescar. Por eso esta fuerza controlada en sí es el ser mansos, el decir amén, escuchar la palabra y decir amén, el ser mansos. En Proverbios 25:28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. No tiene rienda, no es controlado. Y por eso la gente dice que tiene muchas experiencias o muchas cosas, pero todas esas cosas no las puede, lo que está pasando en su vida no lo puede controlar, los problemas espirituales no los puede controlar. Hay una persona que habla de ser mansos así. Dice, una persona que ya está postrada no tiene que preocuparse por caerse. Claro, nosotros estamos preocupados por caernos y tenemos ansiedad de no caernos, pero si nosotros estamos postrados, si estamos orando postrados delante de Dios, no hay razón de caernos. Así como estamos hablando de la primera bendición. Por si estamos con un corazón pobre delante de Dios buscando gracia, no hay razón para caernos.
De manera que antes de que se caigan, póstrense. Y ya no hubo razón para caerse. Esto es ser manso. El pastor John MacArthur dice, habla de ser manso así. Yo no puedo hacer absolutamente nada en mis fuerzas, pero con Dios, por medio de Dios, puedo hacer absolutamente todo. El ser manso acerca de mí, el saber, es una persona que tiene una ira santa por la salvación de las almas que están separadas de Dios. Estas personas son personas mansas. Una persona que ve al campo y no le importa lo que está pasando no es una persona mansa, pero una persona mansa que dice, ¿qué bendición recibe? Dice, va a recibir la tierra por herencia. Va a recibir la bendición del jardín del Edén, esa bendición original. Y es una expresión muy carga. Cuando estamos de acuerdo a la palabra, cuando vivimos de acuerdo a la palabra, esta bendición original es restaurada. Y esta es la bendición de recibir la tierra por herencia. Y en el tiempo de juventud, ustedes vuélvanse mansos. No lo que dice la gente, sino escuchen lo que dice Dios. De esta manera van a poder disfrutar la imagen mansa original restaurada en ustedes. El versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Y qué es esto? Es un corazón que desea, anhela conocer más a Dios. Y la persona que representa más esto es Moisés. Moisés es la persona que particularmente él pudo ver a Dios con sus ojos. Él vio a Dios con sus ojos. Y él escuchó directamente la voz de Dios. Él vio a Dios cara a cara. Y si nosotros vemos en Éxodo 33, 17 al 18, dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Dios le está diciendo a Moisés, yo te conozco a ti por nombre. Esta expresión es, nosotros somos cercanos. Y Dios le está diciendo esto primero. La verdad me dio como envidia de Moisés. Dice, yo conozco su nombre, tu nombre, conocemos por nombre. ¿Y qué le dijo a Moisés? Dios, muéstrame tu gloria. Él ya había visto, pero le está diciendo, muéstrame. Él quiere saber más. No, quiero quedarme en las cosas que ya vi, sino, Señor, muéstrame tu gloria. Las personas que están hambrientas de justicia, sedientas de justicia, nunca van a decir, es que yo conozco esa palabra, es que yo recibí mucho entrenamiento. Si Moisés escuchara eso, va a decir, ¿qué? Moisés vio a Dios cara a cara, pero le está diciendo, Dios, déjame verte más. Muéstrame tu gloria. Buscan más. Esa es una persona que tiene hambre y sed de justicia. Si nosotros vemos el Salmo 42:1, vamos a leer juntos. Como el salvo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. David, ¿quién se comunicaba con Dios? ¿Quién pasaba tiempo con Dios como David? Y él dice, y él seguía sediento por Dios. Si nosotros conocemos el sabor del Evangelio, nos volvemos así. Y un sabor que conocemos da miedo. La razón por la que es difícil hacer dietas es porque ya conocemos el sabor de algo. Conocer el sabor de algo da miedo. Yo la semana pasada terminó el domingo y me fui a comer takalbi en Mago. Yo la verdad tenía una herida con el takalbi. Si me preguntan cuál es la herida, es que cuando yo estaba preparándome para ser golfista, no tenía mucho dinero y yo nunca le decía a mis padres como que me dieran dinero o algo. Y me acuerdo que si yo iba a un lugar de takalbi, es como un tipo de pollo. Entonces, digamos, cuando yo quería comer pollo, me acuerdo que al final no podía añadir el arroz y mezclarlo todo junto, que es como se come. Y la verdad es que si uno no come ese arroz frito con ese pollo, la verdad no está comiendo nada. No podía comerme todo el plato completo. Solamente me comía el pollo. Y me acuerdo ese recuerdo cuando comí la última vez que comí ese pollo, ese tipo de pollo, y no me pude comer con arroz. Y me acuerdo que dije, ay no, después voy a tener dinero y voy a comer esto. Y la semana pasada, la verdad, no me sentía muy bien del estómago, pero fui y comí. Y llegué a la casa y estaba muy mal. Y esto es estar hambrientos y sedientos.
Es ya lo tengo, pero querer más. Esto es lo que está hablando la Biblia. Ya lo tengo, pero querer más. Moisés y David tenían este estado espiritual. Y por eso es que en el mundo a veces quieren algo y no los llena. Y esta llenura no está en el mundo. Solamente está en Jesucristo. Y entre más conocemos a Jesucristo, queremos conocerlo más. Y entre más lo conocemos, más queremos estar con Él. Entonces ellos serán llenados. Nosotros con las cosas del mundo, aunque nos llenemos, nunca vamos a ser llenos. Nos llena. ¿Quién nos llena? Vamos a ver en Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El único que nos lleva a llenar para que no tengamos ni hambre ni sed es el Señor. Nosotros no hay nada en este mundo que nos llene. Es solamente en Jesucristo donde está la llenura. Y hoy, que estas bendiciones, el ser pobres de espíritu, el llorar, el ser manso y el estar sedientos por tener hambre y sed de justicia, esta es la bendición. Y si nosotros recibimos esta bendición, entonces tenemos que compartirlo. Y esto es vivir como ser hechos en el cielo. Made in heaven. Estas 8 bienaventuranzas en el mundo parecen que no tienen ningún tipo de bendición. Pero en el reino de Dios son las bendiciones más grandes. Son bendiciones de acuerdo al reino de Dios. La gente no lo puede entender. Esta felicidad de ser reconocido por Dios. Y la bendición está en Jesucristo. Por eso esta semana oren por esto, pregúntenle a Dios. Yo creo que esta semana van a disfrutar la bendición de restaurar su relación con Dios. Ustedes tienen que orar para compartir esto. Si van a la casa, tal vez no van a entender, pero tienen que ir a la casa y por eso les di todos los versículos para que los busquen y los vuelvan a ver. Si en el momento en que yo confirmo esta bendición, lo voy a querer compartir. Y esto es vivir de acuerdo a las cosas del reino, porque las personas que están cerca a mí no conocen la felicidad de ser reconocidos, por eso están buscando el reconocimiento de la gente. Si ustedes van a un lugar, a un barrio pequeño, en esos barrios también sí están esas personas que reciben reconocimiento. En donde sé que ustedes ven, hay una persona que reconoce en cada parte. La gente siempre está buscando reconocimiento. Pero nadie sabe, el mundo no sabe realmente. Nosotros tenemos que decirles la forma para que reciban el reconocimiento de Dios. Y es Jesucristo. Y por eso la próxima semana que vamos a tener nuestro Chin Chin Day, que es para invitar a nuestros amigos más cercanos. En este Chin Chin Day vamos a invitar a nuestros amigos. Y vamos a compartirles la bendición para no caerse, para que reciban la fortaleza que no les da el mundo. Sino que conozcan a Jesús, que es el pan de vida. Y ustedes dicen, ay, pero yo no tengo a mi amigo cercano. No importa, díganle a cualquier amigo, díganle, usted es mi mejor amigo, invítelo. Nadie se va a sentir mal porque usted le diga que es el amigo más cercano. Díganle a las personas, ay, ahora que lo pienso, tú eres mi amigo más cercano. Y desde hoy empiecen a orar. Y el Señor va a escuchar nuestra oración y nos va a responder. Porque hay personas que van a recibir esta bendición. Así como lo que pasó en Bundang de esa persona que se quemó viva. Esta no es la historia de otra persona. Nuestros amigos pueden estar pasando por algo parecido. Y con un corazón dolido vamos a buscar al Señor. Los bendigo para que disfruten esta bendición.